¿Qué tal, profesor? Bueno, en este pequeño video hablaremos sobre los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Tocaremos temas muy importantes como los principales eventos de violación de derechos humanos, tocaremos los tribunales de Nuremberg y Tokio, luego la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, luego tocaremos la comparación entre el derecho natural y positivo y finalmente la creación de las Naciones Unidas. A través de los años ha existido un debate para determinar en qué momento de la historia ocurre la primera mención de los derechos humanos, y aunque no existe una fecha exacta, estos están presentes desde el inicio de los tiempos, dado que están ligados a la humanidad. Es en Inglaterra donde se encuentra uno de los documentos más trascendentales en la historia de los mismos, la Carta Magna de 1215. En ella se incentivaron los derechos feudales para limitar el poder del monarca, además de que se propicia la importancia de instaurar el comienzo de las libertades individuales. A semejanza del anterior documento, el Bill of Rights de 1689 declaró los derechos y libertades de los súbditos. Asimismo, y como en anteriores ocasiones, esta declaración de derechos tiene su origen en la lucha de los ingleses en contra de la política absolutista del monarca. Del mismo modo, la Declaración de Virginia de 1776 es un importante aporte a la creación de los derechos humanos, dado que contiene un catálogo específico de los derechos del hombre. Por último, el aporte derivado del movimiento revolucionario francés de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, marca el inicio de la historia contemporánea. Ante estos documentos debemos preguntarnos cómo es que se permitió que se cometieran esas atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación hablaremos sobre las principales violaciones de derechos humanos y cómo la comunidad internacional reaccionó ante ello. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se generaron una serie de preguntas relacionadas con la ética y los derechos humanos. Y es que con estos derechos, en su aplicación, han originado discusiones para el avance de una sociedad civilizada. Revisando la historia, esto nos lleva a la realización de constantes violaciones a estos derechos, centrándonos en algunos, como las tropas japonesas en Nankín, también llamada la masacre de Nankín, donde hubo más de 100.000 personas asesinadas e innumerables propiedades robadas o quemadas. Y el Holocausto, que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llegaron a asesinar a casi 6 millones de judíos europeos. El Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio fueron presentes para la Corte Penal Internacional. El Tribunal de Nuremberg fue creado a través del Acuerdo de Londres, firmado por las potencias vencedoras, para darle jurisdicción a ese tribunal internacional, y el cual se encargaría de juzgar a los criminales nazis bajo 3 tipos de crímenes: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De igual manera, el Tribunal de Tokio, que se encargó de enjuiciar a los responsables políticos y militares japoneses durante la guerra. Posterior a esto, se crearon otros dos tribunales penales internacionales, el cual fue para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y esos 4 tribunales formaron parte de los precedentes para la creación de la Corte Penal Internacional. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional que se encarga de limitar los alcances del sufrimiento humano dentro de cualquier conflicto armado. Por lo tanto, se puede decir que trata de limitar los métodos que se pueden dar en esto y proteger más que nada a los civiles y a las personas que no participen de las hostilidades dentro del conflicto armado. Por otro lado, tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un documento que sirve de plan de acción global para objetivos como la igualdad y la libertad, protegiendo los derechos de todos los seres humanos en todos los lugares posibles. El derecho natural son valores o principios que se encuentran en la conciencia del hombre y en la naturaleza. Además son universales y eternos. Por otro lado, el derecho positivo son normas jurídicas dictadas por el Estado o por una autoridad en particular, ¿no? Para regular de esta manera el accionar de los hombres en la sociedad. Además son temporales y se rigen para una comunidad determinada. Sin embargo, ambos derechos se complementan entre sí. El derecho positivo debe subordinarse al derecho natural. Bueno, y para finalizar este video, se sabe que a raíz de la Segunda Guerra Mundial fue que se crearon los derechos humanos. Esta misma llegaron para disponer y fortalecer diversos pactos que fue para ayudar a la misma. Entonces, esto aún sigue siendo una problemática porque hasta ahora hay personas que se siguen privando de sus derechos. Gracias.